Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Es un placer volvernos a encontrar en este tu punto de aprendizaje. Bienvenidos al curso de quinto de secundaria. Soy el docente Roger Pérez del área de Química. Hoy estaremos resolviendo algunos ejercicios sobre el estado gaseoso. Y es importante resolver ejercicios y no olvides preparar tu calculadora, preparar un cuaderno, un lápiz para que tú puedas resolver ejercicios junto con nosotros. Hoy estaremos resolviendo ejercicios, estaremos practicando con algunos ejercicios y te podrás dar cuenta que son de muy fácil resolución. Obviamente va a haber ejercicios también más complicados que lo podemos ver mucho más adelante. Bueno, el estado gaseoso, como habíamos visto, es un estado caótico que tiene tres variables importantes, que son la presión, el volumen y la temperatura. Como podíamos observar o como habíamos explicado en la anterior clase, hay una relación entre ambos y eso es lo que tienes que recordar para poder resolver los ejercicios. Como podemos ver acá en pantalla, la presión se multiplica con el volumen y se divide entre la temperatura. Ahora, hay tres posibilidades para que podamos usar la fórmula. Podemos ver, ¿no?, si la temperatura es constante, si es un ejercicio isotérmico, entonces anulamos la temperatura y vamos a tener simplemente la presión y el volumen. Por lo tanto, estaremos hablando de una fórmula, en este caso, como esta, ¿no?, que simplemente vamos a tener presión y volumen. Como son dos estados que siempre vamos a manejar, el estado 1 y el estado 2, vamos a poner siempre presión 1, volumen 1. Presión 2, volumen 2. ¿Qué otro ejemplo podríamos ver, ¿no? ¿O qué otro caso de fórmula? ¿Qué pasaría si el volumen es constante? Entonces anulamos el volumen. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar presión y nos va a quedar temperatura. Si nos queda presión y temperatura, hacemos lo mismo. Presión 1, temperatura 1. Presión 2, temperatura 2. Y una última opción. Si es constante la presión, entonces anulamos la presión y solamente nos quedará volumen y temperatura. Entonces nuestra fórmula sería volumen 1, temperatura 1, volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, eso es para recordar lo que hicimos en la anterior clase, pero es lo más importante y así no te olvidarás de la fórmula. Solamente tienes que recordar esta relación de presión, volumen y temperatura. Vámonos con un ejercicio o con un ejemplo. Dice, un gas ocupa un volumen, ¿no? Aquí ya nos está dando pistas, ¿no? Porque resolver un ejercicio es tener pistas, ¿no? Volumen de 300 ml, ¿no? Es importante revisar siempre las unidades. Las unidades tienen que ser las mismas para poderlas meter a la calculadora o antes de meter a la calculadora, ¿no? Ya tenemos un volumen. ¿Será el volumen 1? ¿Será el volumen 2? Eso lo veremos cuando terminemos de leer nuestro ejercicio. A la presión de 150 milímetros de mercurio, ¿no? Tiene que estar relacionado. No puede decir a una presión de 150 ml, por ejemplo, ¿no? Tiene que haber una relación entre unidad y todo lo que estamos hablando. 150 milímetros de mercurio, podrían ser 150 atmósferas, 150 torres Celsius, pero en este caso nos están dando un dato de 150 milímetros de mercurio. Y nos hacen la pregunta, ¿cuál es el volumen que ocuparía a la misma temperatura? Ahí está una pista muy importante que queríamos recordar. Misma temperatura, isotérmico se llama ese proceso.
Por lo tanto, nuestra temperatura es constante. Entonces de nuestra relación tenemos que eliminar la temperatura, ¿no? Y presión de 500 milímetros de mercurio. Tenemos que notar, ¿no?, que acá estaba 150. Ahora ha aumentado la presión de 150 a 500. Ha aumentado mucho. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que el volumen tiene que disminuir, ¿no? Vamos a notar siempre, vamos a recordar aquí nuevamente. Entonces decíamos que la temperatura se está anulando. Por lo tanto, nuestra relación es presión y volumen. Entonces, ¿cuál de las fórmulas voy a utilizar? Claro que sí, esta. Esta es la que voy a utilizar. Muy bien. Vamos a poner los datos. Siempre es importante que tú pongas datos. Si puedes poner gráficos, datos es importante. Nuestros datos: volumen 1, 300 ml. Presión 1, 150 milímetros de mercurio. Presión 2, 500 milímetros de mercurio. Y nuestro dato a investigar es el volumen 2. Y es importante, temperatura constante, por lo tanto isotérmico. Lo único que hacemos es reemplazar nuestra fórmula. Fíjense, presión 1, volumen 1. Presión 2, volumen 2. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Despejar el volumen 2. De la fórmula que tengo acá, ¿no?, debo despejar el volumen 2. Por lo tanto, la presión 2 tendrá que ir a dividir. Como lo tenemos acá, ¿no? La presión 2, que es de 500 ml, irá en la parte de abajo, ¿no? Entonces, tenemos presión 1, que es 150 milímetros de mercurio, por 300 ml, que es el volumen 1, dividido entre la presión 2, que es 500 milímetros de mercurio. Los milímetros de mercurio, las unidades se anulan y tenemos nuestro resultado de 90 ml. De esa forma resolvemos fácilmente este ejercicio. Vamos a resolver otro ejercicio, ¿ya? Un gas ocupa un volumen de 1.5 litros, ¿no? Ahí ya tenemos un dato que es volumen. También tenemos otro dato que es acá, a 273 Kelvin nos da la temperatura. Ya tenemos dos datos, ¿no?, que es el volumen y la temperatura. Ahora nos preguntan, ¿qué temperatura adquiere, ¿no?, un volumen de 3 litros? Nos está indicando que acá se está duplicando el volumen. Eso quiere decir que tenemos un cambio en el volumen y tendremos también un cambio en la temperatura. ¿Qué otro elemento nos falta? Nos falta la presión. Si nos falta la presión, entonces este será un proceso a presión constante y se denomina un proceso isobárico. Entonces, de la misma forma, debemos resolver este tipo de ejercicios. Entonces, la presión es constante. Entonces, ¿qué hacemos de nuestras fórmulas, de nuestra relación de fórmulas? Entonces, anulamos la presión. Simplemente tenemos la relación entre el volumen y la temperatura. Elegimos ecuación 1. ¿Será la ecuación 2 o será la ecuación 3? ¿Cuál de las dos debo elegir? Claro que sí, la ecuación 3. Entonces, decimos volumen 1, temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Entonces, de esta fórmula 3 vamos a despejar la temperatura 2 para poder resolver nuestro ejercicio de esta manera, ¿no? Entonces, tenemos la temperatura 2 y la relacionamos con el volumen 2 por la temperatura 1 dividido entre el volumen 1. Reemplazamos simplemente los datos. Es importante en el estado gaseoso trabajar con temperaturas absolutas como es los Kelvin, ¿no? Y no debemos trabajar en grados centígrados ni en grados Fahrenheit. Tenemos que transformarlos a temperaturas absolutas como Kelvin. Reemplazamos los datos. Volumen 2 que tenemos de 3 litros por la temperatura 1 que es 273 Kelvin dividido entre el volumen 1 que es 1.5 litros.
nuestro resultado, obviamente, de la temperatura en Kelvin será 546 Kelvin. ¿no? Entonces, de esa forma logramos resolver los ejercicios. Muy bien, vamos a hacer algunas aclaraciones para que tú puedas seguir entendiendo y trabajando la parte de los ejercicios. La lectura de los ejercicios es muy importante porque en ellos encontrarás claves para poder resolver los ejercicios. Algunos ni siquiera están escritos, pero tú tienes que tener la capacidad de poder descifrar esos acertijos. O aparte que nos dan algunos datos. Pero es importante en el tema de gases lo siguiente, ¿no? Presión y volumen sobre temperatura. Esa es nuestra relación que debemos manejar siempre, ¿no? Pero vamos a ver, en algunos ejercicios te van a decir, este proceso es a temperatura constante, o te van a decir, la temperatura no varía, o la temperatura no cambia. O también te pueden decir, este es un proceso isotérmico, ¿no? Cuando la temperatura es constante, este proceso se llama isotérmico. Iso significa mismo, ¿no? No cambia, misma temperatura, proceso isotérmico, ¿no? Si es proceso isotérmico, entonces ya sabemos, debemos anular la temperatura. Pero si este proceso tiene como constante la presión, entonces anulamos la presión. Por lo tanto, este será un proceso isobárico, presión constante, no varía la presión. En el ejercicio dirá, la presión no varía, la presión no cambia, o simplemente dirá, este es un proceso isobárico. Entonces tú tienes que descifrar y anular la presión, como habíamos visto que se anula en este tipo de relaciones. Ahora, si el volumen es constante, el volumen no varía, entonces es un proceso isocórico. Este proceso isocórico, ¿no? Tienes que recordar esas palabras, ¿no? De isotérmico está sencillo. Isobárico puedes recordar de las unidades. Recuerda que la presión también se mide en bars, en pascales, ¿no? Y como se mide en bars, es un proceso isobárico, de ahí viene su nombre, ¿no? Entonces, y para terminar, ¿no? Si el volumen es constante, anularemos el volumen y tendremos una relación, ¿no? Entre la presión y la temperatura. Es de ahí que salen las diferentes fórmulas. En la próxima clase estaremos viendo cómo vamos a hallar la ecuación de estado. Como te pudiste dar cuenta, los ejercicios de gases son muy sencillos. Solamente tienes que recordar todo lo que hemos aprendido y podrás tener éxito en la resolución de los mismos. Bueno, será hasta la próxima. Ha sido un gusto compartir contigo y danos un like siempre en la página de Educa Bolivia. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.